Lazos de Amor Mariano, un movimiento con un carisma laical, apostólico, misionero y comprometido, fundamentado en 3 pilares: la Santa Eucaristía, amor filial a la Santísima Virgen María y obediencia al Santo Padre. Lazos de Amor Mariano te invita a vivir un encuentro personal con Jesús y María. ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un bendecido día para todos y un caluroso saludo en los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos regala, por el hecho de permitirnos conectarnos para escuchar su palabra, para meditarla, para interiorizarla y llevarla a lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, lunes 24 de abril, meditaremos el Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día nos encontramos con un maravilloso evangelio. Un evangelio donde el Señor quizás es un poco fuerte, como lo ha venido siendo durante estos días, por lo menos el día de ayer, hablando en el evangelio de los discípulos de Maús, pues uno quedaría como un poco encontrado con esas palabras de Jesús cuando dice: qué necios y qué torpes sois. Pero es un regaño en el amor que nos hace el Señor para que escudriñemos las Escrituras, y hoy estamos aquí haciendo ese trabajo que el Señor nos pide, escudriñando las Escrituras, escuchándole, sintiéndole. Y por eso también iniciamos este proceso que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones para nuestra comunidad, para poder día tras día meditar el Evangelio. En este Evangelio de San Juan hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, la gente se da cuenta de que Jesús no cruzó o no se fue en el barco, ¿sí? Entonces ellos se preguntan: ¿y cómo hizo este hombre para llegar hasta aquí? Pero ya en un principio lo hemos visto, y él dice, sus discípulos vieron que Jesús caminó sobre el mar. Y aquí no es un momento para entrar a discutir si es verdad que el Señor puede caminar o no sobre las aguas. Aquí nos lo reafirma: el Señor camina sobre las aguas, es decir, el Señor puede hacer, perdónenme la expresión, lo que quiera. Pero así es, el Señor puede hacer con tu vida, con mi vida, con la vida de cualquiera de nosotros lo que Él quiera. Pero antes del Señor hacer lo que Él quiera, también es un caballero, también nos pide permiso, también busca en lo más profundo de nuestro corazón si nosotros nos aperturamos a ese encuentro con Él. Entonces esta gente, cuando ve que Jesús está en el otro lado, en la otra orilla del lago, le preguntan: bueno,
¿y tú cómo has hecho para llegar hasta aquí? ¿O cuándo has venido hasta aquí? Pero Jesús les sale un paso adelante y les dice: me buscáis no porque habéis visto signos o porque hayan visto signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Y aquí quiero hacer también otra pausa, y es ese llamado que nos hace el Señor. En el mundo en el que nos encontramos hoy, un mundo tan consumista, un mundo que nos lleva a nosotros, que nos invade de imágenes, de videos, de noticias, de consumismo en sí, donde en todos lados estamos viendo, y que días lo meditábamos con unos misioneros, donde el celular te está escuchando a ti constantemente. Y uno dice, no pasa nada. Pero no más es el hecho de que tú digas y hables sin ni siquiera tener el celular encendido, sino en tu bolsillo, al lado, en el escritorio, bueno, donde estés. Y es decir, oiga, me gustaron estas camisas o me gustaron X zapatos. Y a las 2 horas estás recibiendo a través de tus redes sociales, a través de una página web que visites, y estás viendo noticias, te están saliendo 1000 anuncios sobre esas camisetas y sobre esos zapatos que tú manifestaste en algún momento que te gustaron. ¿A qué voy con todo esto? Y es a ese consumismo al que el mundo nos está llevando. Pero el Señor hoy nos da un mensaje claro y se los quiero leer textualmente. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Y puede ser que uno diga, pero es que una camiseta no es pan, un par de tenis no es pan, pero es esa referencia que hace el Señor a lo material, a eso material que hoy nos está abrumando, que nos está llevando, que el consumismo hoy nos quiere coger y hacernos quitar del corazón y de la mente a Dios, y pensar y tener nuestra meta en que siempre vamos a querer más y más y más, y que tenemos que superarnos y que tenemos que ser mejores, y que la nueva era te dice hoy es que si quieres tal carro, entonces tienes que llenar tu habitación de imágenes de este carro, porque el mundo conspirará para que tú obtengas ese carro que quieres, o esa casa que quieres, o esa empresa que quieres, o ese viaje que sueñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el Señor nos da la respuesta. Todo eso perece, todo eso se acaba, todo eso se lo han de comer la polilla. Atesoremos para el cielo, donde los ladrones no pueden robar y donde la polilla no puede corroer. A eso es lo que nos invita hoy el Señor. Después de que el Señor hace como este llamamiento a todas estas personas en esa orilla, entonces ellos dicen, pero bueno, ¿y cómo hacemos para hacer la obra de Dios? ¿Qué hacemos nosotros para realmente hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere de nosotros? Y Jesús les contesta de una manera fácil. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús. Pero creer en Jesús implica muchas cosas. Creer en Jesús no es un camino de prosperidad muchas veces. Muchas veces creer en Jesús no es un camino de rosas. Es un camino que también tiene piedras. Es un camino que también tiene espinas. Es un camino que también tiene sufrimiento. Es que Jesús vino a este mundo y desde que nació sufrió. Desde ese momento, incluso si nos damos cuenta y devolvemos al momento en el que el ángel San Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen María y que Nuestra Señora, nuestra Madre, dice que sí. Desde aquel momento empieza a sufrir Jesús, porque inmediatamente baja el Espíritu Santo. Se engendra Jesús en el vientre de María, pero María desde ese instante podría ser apedreada porque estaba desposada con José, y si José llegaba y la denunciaba, moría a piedra. Desde ahí empezó a sufrir Jesús, desde ahí empezó a sufrir el enviado de Dios Padre, y de ahí podemos seguir contando el nacimiento por lo menos de Jesús. ¿Cuánto sufrió Jesús al nacer? No tenía nada, ni siquiera un 25 de diciembre en Belén,
Hace muchísimo frío un 25 de diciembre y este solo estaba envuelto en pañales, nos dicen las Sagradas Escrituras. Qué sufrimiento el de un bebé recién nacido con ese frío. Y de ahí podemos seguir y podemos seguir la vida de Jesús y lleguemos hasta el momento de la pasión. ¿Cuánto sufrió Jesús en la pasión? ¿Cuánto sufrió Jesús? Porque sabía desde aquel momento en el que se encontraba en el huerto, empezó a sudar sangre. Y de ahí todos conocemos lo que Jesús sufre en su pasión hasta llegar a su muerte. Y si nosotros, como lo dice aquí Jesús, le responde a aquellas personas, tenemos que creer en Jesús, que eso es lo que es la obra de Dios, pues tenemos que creer en que el sufrimiento también nos hace bien. Está muy bien que le pidamos al Señor cosas materiales, bienes materiales, porque es sano en el ser humano también progresar, también verse de pronto un poquito más avanzado en sus cosas materiales, ir creciendo poco a poco en sus cosas materiales. Pero no olvidemos el sufrimiento, abracemos el sufrimiento, aprendamos a amar el sufrimiento, porque no todo lo que brilla es oro. Y no podemos decir que si nos llega una enfermedad, que si nos llega una crisis, que si no tenemos empleo, no tenemos, o nuestro hijo de pronto está desviado, no estamos bien con nuestra esposa, con nuestro esposo, etcétera, etcétera. Cualquier problema que se pueda presentar en nuestra vida, no quiere decir que eso no nos lo está enviando Jesús para que aprendamos. Es que si nosotros le pedimos paciencia al Señor, pues el Espíritu Santo no va a bajar y te va a decir, mira, Fabián, ahí tienes paciencia. No, si pedimos paciencia, el Señor quizás me va a enviar unas hijas que me van a desbordar, me van a querer desbordar la paciencia, sacarme la impaciencia a flor de piel. Y ahí el Señor me está diciendo, trabaja tu paciencia, Fabián. Te estoy regalando este hecho para que trabajes tu paciencia. Te quiero paciente. Si yo le pido al Señor ser alegre, pues el Señor me va a dar momentos en los que de pronto no pueda sentirme tan alegre, pero también para que yo aprenda a trabajar esa alegría, etcétera, etcétera, y así podemos contar muchas virtudes. Entonces, es un gran evangelio el que hoy el Señor nos regala. Le pedimos a Dios la gracia y al Espíritu Santo que more en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que nosotros sepamos responder a la obra de Dios, para que nosotros sepamos decirle sí al Señor como lo dijo la Santísima Virgen María, para que nosotros siempre estemos dispuestos a decirle sí al Señor sin importar cuál sea la circunstancia en la que estemos atravesando, y que el Señor nos ayude a ser perseverantes en este camino, que el Señor nos dé la gracia de siempre tener nuestra mirada puesta en Él. Un abrazo nuevamente para todos en los corazones de Jesús y de María. Le damos gracias a Dios nuevamente por este espacio que nos ha permitido encontrarnos para escudriñar, como lo decía, para meditar su palabra. Le pedimos también al Señor que no estemos detrás de Él solo por el pan material, que sí es necesario, pero que estemos detrás de Él sobre todo por el alimento que no perece. Que nos dé la gracia del Señor de encontrarnos realmente con su presencia, con su amor, y para que a nosotros nos llegue ese alimento que no perece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal, a activar la campanita para que cada vez que montemos un video estés pendiente de ello. Son contenidos de evangelización, son contenidos que le hacen muy bien a tu alma. Y después de María, nadie como San José. Nos vemos en una próxima. Dios los bendiga.